Muy buenos días a todos y todas. Con las inscripciones de los candidatos a las parlamentarias y también los candidatos presidenciales, está desatada una carrera, hay mucho que conversar al respecto, pero también, mientras todo esto sucede, en el Congreso, en el Poder Legislativo, están siguiendo con su trabajo. Trabajos muy importantes en el área de seguridad, en el área de salud y también a nivel internacional. Sobre todos esos temas vamos a conversar con el senador por Los Ríos, Iván Flores, quien está con nosotros hoy día. ¿Cómo está, senador? Buen día. Buenos días, Verónica. Muy buenos días. Muchas gracias por recibirnos. Senador, primero que todo, usted es una figura importantísima en la democracia cristiana. ¿Cómo ve estas elecciones con el apoyo de la democracia cristiana a Janet Jara? Bueno, la verdad es que hay que leer correctamente el voto político. Y lo mismo que pasó con el presidente Undurraga del partido, en donde pensó que él iba a llegar hasta la segunda vuelta. Y no, el voto político había sido expresamente señalando que tenía el apoyo del partido para ir a una primaria. Como no fue primaria, no hubo candidatura. Fin de la historia. En este caso, el voto político en su redacción dice claramente de que de haber un buen acuerdo parlamentario, un adecuado, y de haber una convergencia en un programa de gobierno, la democracia cristiana podrá converger a la candidatura. O sea, ya se cumplió una primera etapa, que es la de un acuerdo parlamentario. Hay 30 cupos para diputados, 30 cupos para competir en espacios senatoriales. Y falta todavía que ver el programa de gobierno. De tal manera entonces que veremos. Yo quiero señalar que en mi caso personal, como militante, siempre he dicho que respeto la institucionalidad, porque si no, entonces no estaría allí. Y la institucionalidad hoy día establece que el partido ha tomado una decisión, que es la de apoyar la candidatura de Jara con estas dos condiciones. Veremos que estas dos condiciones se cumplan y después actuaremos en consecuencia. Sin embargo, el expresidente Frey ha señalado que él está completamente en contra. ¿Usted está a favor? ¿Le va a tocar trabajar por la campaña de Jara? Esperemos primero que se resuelva lo que tiene que resolverse. Y esas son las condiciones que puso el partido para poder converger en esa candidatura. Si se converge, bueno, uno entra ya en ámbitos de decisiones institucionales o de decisiones particulares. Si no Hay algunos converge, indicios sobre eso, o sea, ya están, ¿no? Respecto de dejar fuera el tema del aborto, el tema de algunos sí, impuestos, sí. avanzar en algunas medidas. ¿Le parece eso suficiente o se espera más? Bueno, a ver, independientemente de cuestiones valóricas, que para algunos militantes de nuestro partido son condiciones previas a lo que significan acuerdos políticos, hay cuestiones que son mucho más relevantes, creo yo, en materia de lo que significa la estabilidad nacional. Y eso tiene que ver con un programa de gobierno muy fuerte, como nunca ha habido en materia de seguridad pública, pero también de seguridad hídrica, también de seguridad alimentaria, también de seguridad energética. Todas esas seguridades hoy día forman parte de lo que es la agenda americana en general. Cuando hablo de americano no estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando del continente. Y lo digo porque en mi condición de presidente de Parlaméricas es lo que estamos discutiendo y va a ser el tema central de la cumbre de los gobiernos que va a ser en diciembre. El tema es seguridad. Por lo tanto, nuestros países y el nuestro particularmente no puede estar ajeno a lo que significa primero la seguridad pública respecto al avance de las organizaciones criminales y sus efectos y sus redes y sus garras dentro de la Exacto. institucionalidad. Porque como ya Quedémonos lo he ahí, dicho antes, senador, un sí, segundito, porque usted sí, también fue presidente de la Comisión de Seguridad en el Senado y sí. está ahora trabajando con la Comisión Mixta del Senado y con la Cámara de Diputados para las nuevas leyes, en particular las leyes sobre inteligencia, sobre la musculatura para el Ministerio de Seguridad. ¿Cómo va eso? ¿Es suficiente? Hemos tenido recientemente noticias que son muy preocupantes respecto del crimen Bueno, organizado. pero para no dejar una respuesta trunca, Vero, porque yo no eludo preguntas, ¿no? A veces la prudencia a uno le indica que las cosas se van resolviendo o dándose paso a paso. Eh, Voy a esperar el programa de gobierno, porque si no hay una contundencia clara en materia de seguridad, significa que no es un programa que satisfaga. Y debo decirlo con más claridad, hasta el momento el Partido Comunista como partido no ha estado apoyando con fuerza y decisión la agenda legislativa para La enfrentar seguridad. los problemas de seguridad.
¿no? Y es cuestión de mirar las votaciones, nada más. Ujú. Y en Exacto. eso yo tengo un punto personal y súper claro. Dije esto de la agenda americana de seguridad porque es punto principal y Chile no puede estar ajeno. Y veremos entonces cómo está el programa de la candidata. Dicho esto, ahora sí puedo contestar las preguntas al respecto. Yo presidí la Comisión de Seguridad, ya no la integro porque presido la Comisión de Salud, pero sí, a partir de la semana pasada, me solicitaron que integre la Comisión de Defensa. Y como miembro de la Comisión de Defensa, también soy miembro de la mixta, como usted decía, Verónica, entre diputadas y diputados y senadores respecto de, el proyecto de ley de inteligencia, que es muy malo. Es un Ya. proyecto malo, se lo dijimos al gobierno desde el principio. Esto no resuelve la necesidad de anticipación que debe tener el Estado de Chile frente a la irrupción del crimen organizado. Y no estamos hablando ni siquiera de las grandes bandas que están actuando en los barrios, de cómo van haciendo cooptación de jóvenes, de cómo van capturando barrios. Estoy hablando de la corrupción, y ya la hemos visto en Exacto. Carabineros, en las Fuerzas Armadas, en Gendarmería, en la institucionalidad pública, en fiscales, ¿no? Y también en jueces. Entonces, cuando los tres poderes del Estado empiezan a enredarse con lo que ya sabemos que ocurre en el resto del mundo, necesitamos una inteligencia potente. Y hasta el día de hoy, el proyecto que viene de la Cámara no satisface a nuestra manera de ver los requerimientos en materia de inteligencia. Entonces, estamos empezando a trabajar. El lunes pasado me reuní con el director de la PDI por asuntos de esta naturaleza, pero también en la comisión escuchamos a un experto español del Centro Nacional de Inteligencia que visité en España. Es un centro gigantesco con alrededor de 5.000 funcionarios repartidos en casi 80 países del mundo para ver cómo se van frenando estas bandas que trafican con personas a través de las olas migrantes, de cómo venden personas, de cómo trafican droga, de cómo trafican armas, de cómo lavan dinero, suma y sigue. Bueno, los españoles tienen alrededor de 5.000 personas. Nosotros tenemos 153 funcionarios en la ANI y tenemos algunos funcionarios repartidos por Chile, la Policía de Investigaciones y la Policía de Carabineros. Dejemos la inteligencia militar aparte porque va por otro carril, pero somos muy pocos, muy pocos. Entonces, bueno, si no entendemos eso, la verdad es que estamos entregando Chile. Sí. Y eso Y no lo esa podemos persona, permitir, sea quien sea el candidato o candidata que sea. Aquí hay una cuestión de convicción personal que para mí es un intransable. Yo no quiero que entreguemos Chile a las organizaciones criminales. Y exacto. la verdad es que los antecedentes que vamos teniendo, que no puedo comentar en este espacio, nos preocupan. Y nos preocupa lo que está ocurriendo allí y nos preocupa lo que pasa en América. Dicho sea de paso, mañana, Verónica, estaré en mi oficina en Valdivia. Yo me voy hoy en la noche porque me voy a conectar al primer consejo que me toca presidir de Parlamérica como consejo administrativo, porque deberíamos mañana, antes del mediodía, acordar crear una cuarta red. Ya tenemos 3 redes funcionando hace 15 años, algunas, la red de equidad de género, la red de cambio climático y sustentabilidad, la Exacto. red de Parlamento Abierto, y ahora vamos a crear la red de seguridad para ver cuestiones Esa es de una democracia. iniciativa suya. Sí, sí, esa fue mi condición para poder llegar a Parlaméricas. Fue muy bien recibida por los equipos de Parlamérica, por el Consejo de Parlamérica, y eso me permitió tener la presidencia. Y por lo tanto, en consecuencia, mañana vamos a presentar formalmente la propuesta de crear la cuarta red de seguridad continental, donde estén los 35 países participando. Y ahora ampliamos el Consejo, ahora todos los países tienen acceso al Consejo. Antes solamente eran electos los miembros del Consejo, hoy día Exacto. son los 35 países. Y allí vamos a hablar de seguridad pública propiamente tal, del resto de las seguridades que ya mencioné. Vamos a hablar también sobre lo que significa en el contexto de la seguridad, la estabilidad institucional y la estabilidad democrática, particularmente mezclándose con movilidad humana, este comercio que se hace con personas respecto de las migraciones y también los usos políticos, como ya sabemos que lo estaba haciendo Venezuela, por ejemplo. Exacto.
En este caso con el crimen del teniente Ojeda, son los antecedentes que tenemos. Volvamos al tema de seguridad nacional y por qué este proyecto es tan malo. Una, decía usted que son pocos funcionarios y regularmente esos funcionarios a lo mejor no tienen tanta capacitación. ¿Qué otras cosas, por qué otras razones es malo ese proyecto? ¿Y qué se puede hacer para mejorarlo? ¿Y Primero cuántos hay, recursos implica todo eso? sí, primero hay un problema de contundencia, ¿no? Un sistema nacional de inteligencia, porque no estamos hablando solamente de ponerle más funcionarios a la Agencia Nacional de Inteligencia. Recordemos que ya lo habíamos conversado en una entrevista similar, Verónica, respecto de cómo fortalecer a la Agencia Nacional. Y el Exacto. año pasado yo me concentré en esta materia, siendo presidente de la comisión, en que a lo menos la ANI, la Agencia Nacional de Inteligencia, pueda tener 30 funcionarios claves más. Ya. O sea, en 25 años, hace 25 años atrás habían 142 funcionarios. 25 años después, al día de hoy, son 153. O sea, han crecido un par de funcionarios en 25 años. Y La funcionarios agencia... preparados, porque suele ser también que sean cargos Claro. políticos, No, no, favores no, políticos pagados no, no, con no, no. impuestos públicos. La ANI tiene, a ver, en 153 en todo el país, imagínense, es como tener una oficina en la región de los ríos, digamos, cualquiera, ¿no? Entonces, esto estamos hablando de una oficina nacional que debería tener un rol de coordinación de las inteligencias de las policías, porque las inteligencias de las policías son para investigaciones particulares de lo que ellos hacen dentro de su ámbito policial. Si están investigando un cartel de droga o una actividad ilícita en alguna parte del territorio nacional, allí entra la inteligencia de esa policía para ingresar a ese barrio, para camuflarse dentro con agentes encubiertos, en fin, toda una serie de técnicas y también tecnológicas, pero trabajan sobre la investigación del caso. La Exacto. Agencia Nacional de Inteligencia debería tener una película súper clara de lo que está pasando, de lo que puede pasar en el Estado de Chile, en todo el país, e informarle directamente al presidente de la República o al Ministerio del Interior. Son distintos esquemas que siguen distintos países. Vuelvo al caso español, por ejemplo, que es el más cercano a nosotros y que el que hemos estado insistiendo que debería ser parte de un espejo que deberíamos intentar, a lo menos en el diseño, acercarnos. Tienen un Centro Nacional de Inteligencia que se reporta todos los días a las 6 de la mañana al presidente de la República y le entrega información dura y pura, nada más, son datos. El presidente de la República del gobierno español le pondrá el sello político y tomará las decisiones políticas. Por otro lado, existe un centro coordinador de todas las inteligencias, de todas, las policiales, las militares, todas. Eso es importante. Y todos los días a las 5 de la mañana hay un reporte de lo que está pasando en la información que cruzan las distintas inteligencias y se la entrega todos los días a las 5 de la mañana al ministro del Interior para que tome decisiones operativas. Bueno, ese es el tema español. Nosotros aquí hablamos del zar de la inteligencia, de una persona que es el super capo de la inteligencia, el director de la CIA, supongamos, Claro, el pero, pero, equivalente. pero los tiempos que soplan, la influencia política, la corrupción que pueda haber, ¿no? Que la estamos viendo en algunas instituciones, hace muy riesgoso que todo un sistema esté bajo una sola mano. Entonces, estamos en una discusión, yo me perdí parte de este debate porque cuando dejé la Comisión de Seguridad me desconecté, o uno tiene que irse especializando y tomé la presidencia de la Comisión de Salud y a eso me he dedicado. Hay algunos asuntos de seguridad que los he venido siguiendo, pero no el trámite legislativo. Recién me vuelvo a colocar el día lunes de esta semana y vuelvo a entrar ahora ya en mixta, ya en las últimas decisiones. Y quiero adelantar, Verónica, que en el caso del proyecto del proyecto de ley que crea un sistema nacional de inteligencia, estamos hablando de una cuestión sistémica, es un sistema, están todas las inteligencias, estamos en discusión. Y la decisión política que se tomó por todos los miembros de la comisión es que vamos a revisarlo casi todo. Hay un par de artículos que entiendo se están dejando, pero vamos a volver a revisar todo. No solamente vamos a ver las discrepancias entre las dos cámaras, sino que vamos a volver a revisar bastante más atrás. Y eso es lo que espero que ocurra, porque si no, estamos en el ¿Y tienen fondo tiempo para eso o perdiendo hay la alguna oportunidad. presión? Porque de repente se tiene que legislar apurado, considerando que vienen los tiempos electorales, ¿cierto? Se quiera mostrar resultados en esta materia. ¿Tienen tiempo para resolver este proyecto? Si de mí dependiera, Verónica, si yo presidiera la mixta y no la presido, soy un integrante ahora de la Comisión de Defensa, eh,
Si de mí dependiera, trabajaríamos los 5 días hábiles de la semana, incluyendo los fines de semana si fuera necesario. Hay que sacar rápidamente esto. Más allá de que el gobierno está terminando, más allá de que viene otro gobierno y puede cambiar las cosas, más allá de cualquier circunstancia, es una urgencia país. Tener un sistema nacional de inteligencia potente que sea capaz de penetrar las redes, de entrar anticipadamente a la comisión de delitos de alta connotación o de la gravedad de lo que estamos teniendo, es absolutamente necesario, porque si no, estamos hipotecando el futuro nacional. Y en ese contexto, entonces, yo creo que hay que hacer lo que hay que hacer. Y lo conversaba ayer con el presidente de la comisión, Javier Macaya, y hablábamos de que de verdad necesitamos remover todo el lastre que tiene este proyecto, todas las indefiniciones que tiene el proyecto y darle contundencia. Pero en esto, obligadamente necesitamos la participación del gobierno. Porque una cosa es el diseño teórico que nosotros podamos tener de un sistema de inteligencia que proteja a Chile, que se anticipe, y otra cosa son los recursos que tienen que ser destinados. Y aquí tengo una tremenda preocupación, porque yo el año pasado, cuando recién le contaba a Verónica, y a ustedes también, que el año pasado la ley de presupuesto dio una dura pelea para que hayan 30 funcionarios especializados en la Agencia Nacional de Liquidez. Solo 30, apenas 30. Se aprobó la ley de presupuesto, está en la ley, es ley de la República. Esa ley vence el 31 de diciembre, la ley de presupuesto dura un año. Hay que incorporarlo Pregúnteme, de nuevo ahora con más funcionarios. bueno, esa ley entró en vigencia el 1 de enero de este año. Pregúnteme, por favor, Verónica, se lo ruego, ¿cuántos funcionarios de esos 30 están ya trabajando en la Agencia Nacional de Inteligencia? ¿Cuánto? Ninguno, ninguno. ¿Cómo? Estuve hace 2 semanas Ya. en reunión con el director nacional y me dice, no podemos, no podemos. Primero porque le recortaron el componente de los apenas 1.000 millones de pesos que era contratar a estos 30 funcionarios, 300 Ya. era para su instalación, su equipamiento, su ubicación, las cosas que se necesitan, que no las voy a describir acá. Y se las recortaron. Entonces le dijeron, no, con el presupuesto que tiene, arréglesela. Tenemos la plata para pagarle el sueldo, que es Ya. un sueldo muy estándar, muy promedio. Bueno, pero sin esas cosas, ¿qué sacan de tener 30 funcionarios metidos en una pieza? No, claro. Entonces dijeron, bueno, está bien, nos vamos a apretar Estamos conversando con el senador Iván Flores respecto de temas de seguridad. Está en este momento trabajando en la comisión mixta de la Cámara de Diputados y el Senado frente al proyecto de inteligencia. Dice que está muy malo, que necesitan apoyo del gobierno, que son muy pocos funcionarios y que si no hacemos esto, el crimen organizado va a pasar por encima. También estaba hablando el senador recién, que se le cortó su transmisión, estamos esperando que se reconecte. Respecto al trabajo interparlamentario, él preside Parlaméricas. Parlaméricas es una organización a nivel de toda América y el Caribe que reúne parlamentos, que reúne voluntades políticas para avanzar en conjunto. Y van a crear una nueva unidad relacionada con seguridad, porque el crimen organizado ya no es nacional, sino que es supranacional. No sé si está el senador por ahí. Senador, ¿usted está con nosotros? Ah, no, senador, está a punto de cerrar. ¿Cómo está? Qué bueno que se pudo yo no sé reconectar. si se desconectó su internet o mi internet, pero de repente El me encontré suyo, hablando solo. sí, el suyo. Senador, nos va quedando poco tiempo. Usted hablaba de estos funcionarios, que no hay ninguno de estos 30 funcionarios que estaban en el presupuesto y hay que aprobarlos de nuevo, ¿cierto? O sea, O es sea, como un trabajo perdido. el presupuesto todavía está vigente, lo conversé con la gente de Hacienda, dicen que está disponible el dinero, pero la verdad es que como le recortaron el 8% del presupuesto de la Agencia Nacional, la agencia tiene 9.000 millones apenas, y de eso le recortaron 600. La pregunta es cómo siguen, porque lo que me decían desde la agencia es que parece que tenían que cerrar oficinas regionales porque no tienen plata para seguir haciéndolas funcionar. Y ahora la preocupación es que el presupuesto les alcanza eh, hasta el mes de septiembre, Verónica, hasta el otro mes. Claro. O sea, Entonces, dígame usted, por favor, ¿cómo vamos a seguir? O sea, cuando tenemos una ley de la República que no se cumple, para contratar apenas 30 personas claves, críticas, en un servicio público que es clave, que es crítico, para intentar conocer más del crimen organizado y ver cómo lo vamos contrarrestando,
entonces la verdad es que yo no sé qué están pensando los gobernantes de nuestro país. Porque la Es plata tiene que importante, estar donde más nos apura, donde más nos urge. Y hoy día la plata tiene que estar en seguridad, sí o sí, en salud, que no han sido capaces de poder ni siquiera disminuir en algo la lista de espera porque sigue aumentando, ni tanto por recursos financieros, ni tanto por mejoramiento de la gestión, ¿no? Porque además le he estado cambiando legislativamente la urgencia, lo dije ayer, se lo dije a la ministra, lo he dicho en la comisión que presido, el gobierno tiene que definir dónde quiere poner sus huevos, cómo son las prioridades, porque hoy día, por ejemplo, el proyecto de salud mental, que tenía prioridad el gobierno, hoy día el gobierno le puso urgencia simple y lo dejó. Un compromiso que tomó con nosotros hace 3 semanas de presentar una indicación para corregir un problema que detectamos, no la presentó. Y la subsecretaria que se comprometió se vio desmentida por la ministra que dijo, no, no la presento. Y entonces, ¿cómo estamos? Y dejaron ese proyecto ahí, ahí quedó. Lo íbamos a votar hace 2 semanas y no lo hemos podido votar. A ver si lo votamos hoy día en la tarde. ¿Te fijas? Ahora vamos a recibir de vuelta el proyecto que mejora el sistema de servicios de salud, que es un buen proyecto, pero también requiere de decisiones que signifiquen poner recursos y poner decisiones administrativas. exacto. O sea, el gobierno está de alguna manera dejando de gobernar, ¿no? Usted señala Yo creo, problemas en el área de yo creo que se, seguridad, en el área de salud ahora. yo creo que se está perdiendo. Yo creo que el gobierno se está desinflando. Le quedan apenas 6 meses y un poquito más para poder terminar su mandato y está desinflándose. O sea, va a terminar un mandato, un gobierno con los hombros bajos, ¿no? Y espero que no con la cabeza hacia abajo, porque le puede dar vergüenza de que la gente lo mire de frente. O sea, si no resolvemos con fuerza los problemas de seguridad, los problemas de salud y los problemas de reactivación económica, vamos a tener en esta última parte un desempleo que tal vez llegue a 2 dígitos en las mujeres o una inestabilidad generada por la incertidumbre de los empresarios para invertir y por otro lado para la fuente de trabajo para mantenerse. Esas son las tres cosas. Entonces, cuando hablamos de obras públicas, ya que vamos a sesionar mañana en Los Ríos, mira cuánto ha cumplido obras públicas. Lo he hablado con ministra, con subsecretario, con director nacional de vialidad, con director nacional de obras públicas. No se cumple nada. Y las ¿No? El respuestas puente ahí, Santo ¿cuáles Domingo son? sigue estando ahí. Exacto. El socavón de Maihue sigue estando ahí. Los problemas que hemos dicho en la entrada de Mariquina siguen estando ahí. Las Exacto. indefiniciones que hay en una u otra materia siguen estando ahí. Exacto. ¿No? ¿Y las respuestas de las autoridades cuáles son? Por ejemplo, la ministra de Salud ayer o lo que usted señalaba con seguridad. Sí, lo vamos a ver. Ya. Mire, se agregó una nueva frase en el Diccionario Nacional de Chilenismos. Ya. Hasta hace poco tiempo y sigue siendo, está todo listo, jefe. Está todo listo. No tienen nada todo listo. ¿No? Hicieron un par de cositas. Está todo listo. ¿No? ¿Ah? En 3 tiempos. Y ahora se agrega otra frase. Lo vamos a ver. Claro. Sin tiempo, sin plazo, ni Me nada. da mucha molestia esto. No voy a decir pena, porque la verdad es que a uno no le da dar pena. A mí me da molestia, derechamente, me da molestia. Sí. El gobierno se desinfla, no hay respuestas priorizadas de los temas que deben ser priorizados. Y eso llevado a las regiones es súper triste lo que está pasando en muchas regiones de Chile. Y a mí me toca saberlo, no solamente datos de la región de Los Ríos, sino que me está tocando saberlo en otras regiones del país. Y dicho Y, esto, llevado al campo latinoamericano particularmente, debo decir que hay otros países que están tomando decisiones muy contundentes, muy contundentes. Están dejando de hacer otras cosas para priorizarse los sustantivos. Y nosotros, como somos campeones, y está todo resuelto, jefe, y lo hago en 3 tiempos, jefe, y lo voy a ver, entonces la cosa se dilata y seguimos picoteando por aquí y por allá. Montón de temas, todos necesarios, puede ser, pero no son los más urgentes o no son los priorizados. Seguridad, salud, reactivación económica, son los 3 grandes temas. El resto podrá esperar. Se le podrá decir a la gente. Se le podrá explicar. senador, usted es un hombre con experiencia política también. ¿Cree que esto puede cambiar después de las elecciones? Porque son 6 meses que le queda al gobierno, pero en realidad las elecciones son en noviembre. Probablemente esta actitud pudiera cambiar después de las elecciones. O sea, los candidatos y candidatas tienen que tenerlo claro. ¿Cuáles son las prioridades nacionales? Porque si no vamos a seguir picoteando como país. Tienen que concentrarse en materias que permitan resolver los problemas que tenemos que hacen que vayamos a un hoyo oscuro como futuro nacional. Tenemos fe en Chile, tenemos capacidad en Chile,
pero necesitamos que se tomen las decisiones correctas justamente para que esas capacidades y se expresen y la tranquilidad de verdad sea parte de lo que nos empieza a pasar. Exactamente. Senador, nos queda muy poquito tiempo, no sé si me escucha. ¿Me escucha ahí? Nos vamos a tener que despedir ahora sí del senador Flores. Se cayó su internet. Y respecto a lo que él señalaba, atención también, dice el gobierno se está desinflando, se ve desinflado, y hay una crítica ahí porque no ha puesto su energía en cosas prioritarias, que es seguridad, salud y reactivación económica. Sin duda son temas que están en agenda, los invitamos a ustedes a informarse a través de nuestra red y agradecemos al senador Flores. Muchas gracias, buen día.